Ya, a ver, respecto a lo que es la pirámide, se puede definir fácilmente con un poliedro, ¿no? O sea, se puede decir que es aquel poliedro donde una cara es una región poligonal cualquiera, a la cual se le va a llamar base, y las demás caras son regiones triangulares que tienen un vértice en común, el cual es el llamado vértice o cúspide de la pirámide, ¿no? Eso estaría bien, digamos, y si cumple la definición, no hay contradicción. Es el vértice o cúspide de la pirámide, que con las demás caras son regiones triangulares, a las cuales se les llama caras laterales, ¿no? Las cuales concurren en el vértice de dicha pirámide, ¿no? Las caras laterales, ¿no? También lo que se ha dicho es acerca de las aristas, ¿no? Las aristas que justamente limitan la base se van a denominar así, son las aristas laterales, ¿sí? Entonces, arista lateral. Y las aristas perdón, es arista básica, disculpen, ya, arista básica. Y las aristas que limitan, que concurren en el vértice de la pirámide, la llamada arista lateral, ¿no? Hasta ahí sería, como incluso la definición, sin necesidad de repente recurrir a superficies. ¿Qué tal? Ya, a ver, ahora, pero, para definir también, superficie cónica, que es parecido, ¿no? También, el cono se puede tomar acá una curva, pero, bueno, es importante considerar las demás superficies piramidales, pero también las superficies cónicas, ¿no? Lo pueden definir a partir de justamente este puntito, es como que las rectas, justamente que van a unir el punto P con un punto del polígono, en este caso, unen todas las rectas y se va a formar la superficie piramidal, ¿no? Eso va a ser importante cuando se define, pues, el llamado tronco de prisma, ¿no? ¿Sí? Porque para esta primera parte, así no nos puede quedar, ¿no? ¿No? Le decía que es bastante simple definirlo así, ¿no? Un otro elemento importante es la altura, pero antes de trazar la altura, unas propiedades así rápidas de pasar también se demuestra Euler para las pirámides, que es bastante simple. Bueno, vamos a indicar que n sea el número de lados de la base. Si n es el número de lados de la base, si n es el número de lados de la base, si n es el número de lados de la base, y con ello entonces vamos a considerar el número de vértices. Número de vértices, número de caras y número de aristas. El número de aristas. A ver, número de vértices, ¿no? Van a ser todos los vértices, ¿no? Vértices de la base más el vértice de la pirámide cúspide. Entonces, esto de acá sería n lados o n vértices aumentado en 1, ¿no? N más 1. Número de caras sería todas las caras laterales, bueno, todas las caras laterales aumentado en 1. Y el número de aristas se refiere a todas las aristas básicas más las aristas laterales, aristas básicas n, y por cada vértice de la pirámide hay una arista lateral. Entonces, esto de acá sería 2n. Bueno, de hecho se cumple Euler, caras más vértice igual aristas más 2, pero acá es también, así como la pirámide, es bastante fácil comprobarlo, ¿no? A ver, en cuanto a, bueno, otras propiedades de suma de ángulos, también se puede indicar, recuerdan, suma de ángulos en las caras, 360 por vértices menos 2, ¿no? Eso no lo vamos a indicar, no está difícil hallar la función de n. Bueno, lo que sí hay que resaltar es que todas las pirámides no tienen diagonales, ¿no? ¿Sí? No tienen diagonales, ¿no? Lo pueden comprobar con la fórmula o simplemente, a partir de la definición. Bueno, ambas de hecho son equivalentes. Una diagonal une un vértice con, bueno, une dos vértices en diferentes caras, ¿no? Se dan cuenta que se unen un vértice con cualquier otro vértice, o es arista lateral, o está en la base, ¿no? Que también es en una cara, ¿no? Bueno, si usan la fórmula, combinación de vértices en dos, le quitan las aristas, le quitan las diagonales en las caras, le debe salir 0, ¿no? Bueno, esto acá, digamos, es lo más resaltante, ¿no? Indicar que no tienen diagonales, ¿no?
Bien, bueno, cerca ahora de lo que viene a ser el volumen, ¿no? El volumen de toda pirámide, ¿no? Bueno, acá hace falta definir lo que viene a ser la altura. Estamos del vértice a la perpendicular a la base. Este segmento, por cierto, no siempre está en la parte interna, depende del gráfico, ¿no? Puede ser, estar en la parte externa, por ahí puede coincidir con una arista. Eso, simplemente segmento perpendicular hacia la base, hacia el plano que tiene la base, trazado del vértice de la pirámide o cúspide. Muy bien, entonces el volumen de toda pirámide se va a calcular como el producto del área de la base multiplicado con la altura y todo dividido sobre 3. Área de la base por altura sobre 3. Muy bien. Bueno, en realidad no es tan simple hacer demostraciones acerca de volúmenes, ¿no? No es nada sencillo, ¿no? Pero se pueden indicar algunas ideas. Una forma de enfocar volúmenes es justamente lo que planteaba Cavalieri, ¿no? Que también lo vamos a indicar así en forma rápida. Explicamos por aquí, vamos a girar un poco la cámara. Ya, a ver, ¿qué es lo que plantea Cavalieri, ¿no? Para volúmenes, ¿no? Cavalieri más o menos lo pueden interpretar como si fuese una barra de casino, barajas, ¿no? Algo así. Así, ¿no? Que aquí existen un montón de, bueno, que estén todas las cartas. El volumen es como si fuese acá un prisma, es el área de la base multiplicada con la altura, ¿no? Es el volumen de prisma, ¿no? ¿Ya? Lo que plantea Cavalieri es que, bueno, sin forma práctica, si tienen esa barra de casino, lo inclinan. Bueno, más o menos equivalente sería como si fuese este, un prisma oblicuo, ¿no? ¿No? Bueno, si en el caso de 4, sería simplemente un paralelepípedo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que plantea Cavalieri, ¿no? Que si tienen, por ejemplo, un sólido, de tal manera que al trazar sucesivos planos paralelos, infinitos planos paralelos, en este caso en los planos paralelos, las secciones, ¿no? En este caso es como si fuesen pues dos cartas, ¿ya? Estas secciones van a si tienen la misma área, ¿no? Y eso ocurre para todos los planos, entonces lo que plantea Cavalieri es que los volúmenes son iguales, ¿no? Cumple que el volumen 1 es igual al volumen 2. También se plantea Cavalieri, ¿no? Se llama el principio de Cavalieri para volúmenes, ¿no? Otro ejemplo así también fácil de entender sería el caso de las barras de monedas, ¿no? Como tengan un conjunto así de monedas, como que estarían formando un cilindro, algo así, ¿no? Un montón de monedas por acá. Que sabe que el volumen es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, si esa barra, o sea, esa barra de monedas, lo inclinamos, entonces también se muestra algo parecido al anterior, ¿no? Es como trazar planos paralelos, como si fuese simplemente una de las monedas, y estas áreas van a ser iguales, ¿no? Si estas áreas son iguales, pues lo que plantea Cavalieri también es que los volúmenes van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, con lo que se está diciendo, con eso y la idea de que el volumen del prisma, que también es otra demostración, ¿no? Es el área de la base por la altura, se puede mostrar de las pirámides, ¿no? ¿Sí? Se puede mostrar que el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura sobre 3, ¿no? Ahora, ¿en qué va a consistir? Bueno, otro teorema, antes de plantear la fórmula, es que si tengo dos pirámides, que tengan la misma área de la base, así sean pentagonales, ¿no? Se puede aplicar el Cavalieri, ¿no? Si tienen la misma área de la base y tienen la misma altura, entonces si tienen la misma área de la base y la misma altura, entonces los volúmenes son iguales, ¿no? ¿Ven? Esto se puede indicar como una aplicación antes de la fórmula, de hecho si se aplica la fórmula se da al toque, pues, ¿no? Digamos que no conozca la fórmula todavía del volumen de la pirámide,
Entonces, pueden aplicar Cavalieri, ¿no? Trazan planos paralelos hacia la base. Plano por acá. La pueden poner área M, esto que sea área N, y aplicar semejanza, ¿no? Para demostrar que el área M es igual al área N. Si eso ocurre, entonces los volúmenes son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, dos pirámides, escuche bien, que tengan la misma área de la base, la misma altura, van a tener el mismo volumen, ¿no? Bueno, se dice que son equivalentes, ¿no? Que sea volumen 1 y volumen 2, ¿sí? ¿Sí? Puede quedar así, ¿no? Es más, está bonito. Esto se va a borrar en un momento, ¿no? Entonces, en función a lo que se ha dicho, ¿no? Vamos a demostrar el volumen de una pirámide, ¿no? ¿Ya? Una pirámide triangular, porque cualquier otra pirámide sería una sumatoria de pirámides triangulares, ¿no? Y ahora sí, vamos a explicar esto. Ya, a ver, entonces vamos a partir así, ¿ya? Mucha atención. Vamos a partir de un prisma, ¿no? Es un prisma triangular, ¿no? Esto que sea el área de la base, y esto que sea su altura, ¿no? Entonces, el volumen del prisma es el área de la base multiplicado con la altura, ¿no? Voy a usar esto para demostrar el volumen de la pirámide. Entonces vamos a considerar que ese prisma sea pues el de prisma ABC de EF. ¿Ya? Bien, entonces ese prisma voy a dividirlo en pequeñas pirámides, ¿no? La pirámide de vértice D y la base es BCD. La pirámide de base de EF y digamos que su vértice sea B. Y también hay otra pirámide cuya base es FCB y la base es D, ¿no? ¿Sí? Entonces, el prisma ha quedado dividido en tres pirámides, ¿no? Se puede quitar, sí, más o menos por aquí. Puede poner sus partes, ¿no? Algo así. S, ¿ya? Este es el vértice D, esta es la base ABC. ¿Ya? Esta es esta pirámide, más la otra pirámide, que sería la base de EF, que es la misma que la anterior, la misma área S, y el vértice B se dijo, ¿no? ¿Ya? Y eso hay que sumarle otra pirámide, ¿no? Por eso acá le sumamos la pirámide de vértice B, y la base es BC, ¿no? BCF, ¿no? Algo así. FBC, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese prisma se divide en tres pirámides, ¿no? Pero sino que esta pirámide con esta pirámide tienen la misma área de la base y la misma altura, por lo tanto van a tener el mismo volumen, ¿no? Volumen X, ¿eh? Pero también esta otra pirámide, ¿no? Dado que esto es un paralelogramo, quiere decir que estas áreas van a ser iguales. Estas dos pirámides tienen justamente la misma área de la base, considerando que esta sea la base ahora. Y si el vértice es el mismo, van a tener la misma altura, ¿sí, no? Entonces también tienen el mismo volumen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esos tres volúmenes, a L más L más L, es igual al área de la base por la altura, ¿no? Por lo tanto, el B sub X sería área de la base por la altura y todo dividido sobre 3. ¿De acuerdo? Bueno, tanto para llegar a esa expresión, ¿no? Pero de todas maneras es la forma más o menos de comprobarlo, ¿no? Muy bien, a veces me comentaba, ¿no? Que uno espera llegar a la universidad para hacer las demostraciones, ¿no? Del prisma, del cubo, ¿no? Eso en realidad no va a ocurrir, ¿no? ¿No? Lo que van a hacer es, claro, de hecho hay volúmenes de sólidos más complejos, ¿no? Con ecuaciones, ¿no? Con cálculo integral, ¿no? Esto de acá lo toman como ya, como punto de partida, ¿no? El volumen de prisma es el área de la base por la altura, ¿no? Muy bien, es más o menos en la forma de comprobarlo. Entonces, en una pirámide triangular, su volumen es el área de la base por la altura sobre 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, así va a quedar, ¿no? B sub X, bueno, B sub X va a ser igual a S por H y todo dividido sobre 3.
Muy bien, entonces en adelante se puede emplear entonces la fórmula de, bueno, ya con confianza, ¿no? Así está demostrado, ¿no? A veces preguntan, ¿por qué entre 3, no? ¿Por qué no entre otro número? Eso también tendría sentido la pregunta. Pero es teorema, ¿no? Así como el triángulo se demuestra, ¿no? Haría la base por altura entre 2. Ya, a ver, pasemos a lo que es una pirámide regular, de forma rápida. Una pirámide regular viene a ser aquella pirámide que cumple dos condiciones, ¿no? Primero que la base debe estar limitada por un polígono regular, lo ponemos así. La base es regular. Muy bien. La otra condición es que el pie de la altura, el pie de la altura, ¿no? El pie de la altura debe ser el centro de la base, ¿no? Es el centro de la base, ¿no? Son las dos condiciones para que sea una pirámide regular, ¿no? Pero lo demás son teoremas, ¿no? Que no necesariamente van a ser recíprocos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que si tiene una pirámide regular, la base que es un polígono regular, trazamos la altura. Este puntito es el centro de la base, que es el centro, bueno, en este gráfico es un hexágono regular. Y unimos el centro con todos los vértices, ¿no? ¿En qué se va a cumplir? Como es el centro de la base, como es el centro de la base, este punto equidista de todos los vértices, ¿no? Le ponemos altura h, van a tener triángulos rectángulos congruentes, ¿no? Catetos L y H, allá este lado vale A, y así para cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas las aristas laterales van a ser iguales. Bueno, por esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, algo parecido va a ocurrir si tienen una pirámide cuya base es un rectángulo, ¿no? Si la base es un rectángulo, ustedes consideran la perpendicular en el centro. Consideramos la perpendicular en el centro, que es una pirámide de base rectangular. Pasan la perpendicular y unen ese punto con todo lo demás. Entonces estos segmentos son iguales, ¿no? O sea, las aristas laterales no son iguales, ¿no? Pero de hecho él no es una pirámide regular, ¿no? Hemos partido de que la base sea un rectángulo. Bien. Bueno, en realidad no se mete rectángulo, ¿no? Puede ser también incluso que es un cuadrito inscriptible y trazan la perpendicular a partir del centro, ¿no? Un cuadrito inscriptible, puede ocurrir también eso, ¿no? Ya, a ver, vamos a considerar ahora otra propiedad, ¿no? Sino que todas las caras laterales también van a ser congruentes, ¿no? En este caso, si le piden el área lateral, simplemente sería el área de una de las caras multiplicado por la cantidad de lados, ¿no? No hace falta una fórmula para eso, ¿no? Bueno, también hay más propiedades, ¿no? Lo cual vamos a deducir. Bueno, primero un elemento importante, lo que sería la perpendicular trazada del vértice de la pirámide hacia la base, ¿no? La altura de la base, ¿no? Perdón, la altura relativa a la base, ¿no? En los triángulos isósceles, ¿no? Ese segmento que se ha trazado se va a denominar apotema, ¿sí? Entonces, la apotema, ¿no? Tema de la pirámide, ¿no? Porque recuerdan el tema de polígonos regulares, que es un tema muy interesante, porque ese segmento que se ha trazado aquí sería justamente la apotema de la base, ¿no? Y este ángulo que se encuentra aquí, allá, él viene a ser el ángulo diedro, ¿no? ¿Sí? Ese es el ángulo diedro, ¿no? A ver, el coseno de teta, ¿qué va a ser igual? El coseno del ángulo diedro, ¿no? El coseno del ángulo diedro se puede indicar así, sería este segmento que es la apotema, que le va a poner X, y este apotema de la base que sea Y. El coseno de teta sería Y por X, ¿no? Se puede deducir ahí fácil, ¿no? Porque si multiplican arriba y abajo por B, y luego dividen entre 2, va a tener, allá eso es el área lateral, o esta área de una cara lateral, entre esta área que sería el triángulo elemental del polígono regular, ¿no? Multiplican por la cantidad de lados, que en este caso es 6, pero en general sería por n. Entonces el coseno del ángulo diedro va a quedar así. Es una fórmula que también ya conocían ustedes, ¿no? El coseno del ángulo diedro viene a ser la razón entre el área y la base
y el área lateral. A veces le piden, ¿no? Le dan de dato el coseno del ángulo diedro, ¿no? Entonces, el coseno de él expresa justamente la razón entre el área de la base y el área lateral. Bueno, también se puede indicar por aquí lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la superficie lateral. Hablamos de desarrollo la semana pasada, en el caso del prisma y el cilindro, y ahora también en cuanto a la pirámide, ¿no? Desarrollo de la superficie lateral. ¿Y qué va a salir, ¿no? Desarrollo de la superficie lateral, ¿no? ¿Bien? Es como llevar todas las caras laterales en un solo plano, su equivalente que ustedes quieran construir de papel o de cartulina, ¿no? Justamente la superficie lateral, y no va a estar complicado, ¿no? ¿Qué es esto? Ya, bueno. Va a ser una sucesión de pequeños triángulos. La forma de dibujarlo, ustedes van a justamente la hoja, ¿no? Usan su compás, ¿sí? Usan su compás y acá van a marcar 6 segmentos iguales, ¿no? Ya, 1, 2, 3. Bueno, lo que quieran que mida el valor de B, ¿no? Bien, entonces son 6 triángulos isósceles, como que están pegados, como si fuese un abanico, ¿no? Por cierto, no necesariamente B es menor que A, ¿no? Depende ya de las condiciones del problema, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, este puntito viene a ser el vértice de la pirámide. Estos segmentos serían los valores de A. Se suele denominar eso como sector poligonal regular, ¿no? Este lado de acá serían B, ¿no? Entonces esto de acá es el desarrollo de la superficie lateral, ¿no? Una sucesión de pequeños triángulos, bueno, de triángulos muy pequeños, isósceles, ¿no? Y luego ven la forma pues de pegar esta arista con esta otra, ¿no? Al final estos puntos tienen que coincidir, ¿no? Muy bien. Si quieren toda la pirámide, tendrían que con lado B trazar un hexágono regular, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces el desarrollo entonces en la superficie lateral. Esto va a darnos idea ya, bueno, ya nos da idea del cono, ¿no? Cuando la base pues es un círculo de infinitos lados, estos puntos están bien cerquita, ¿no? Se va a formar acá un sector circular, ¿no? Muy bien, pasemos a ver el primer teorema. Bueno, aquí está el primer teorema, ¿no? Tenemos ya varios teoremas que están indicados, ¿no? Es muy interesante. Bueno, no he indicado también, pero acá estarían los ángulos que hace la arista lateral con la base, ¿no? Voy a poner alfa, porque entre alfa y teta no hay relación. Ya, a ver, consideremos ahora el siguiente teorema, que tenemos una pirámide cualquiera y trazamos un plano paralelo a la base, ¿no? Es decir, el plano P es paralelo al plano Q. ¿Qué va a ocurrir? Plano P paralelo al plano Q. Entonces lo que van a observar es, bueno, si hay un plano paralelo a la base, significa que van a haber dos pirámides, las cuales van a ser semejantes. Aquí la ponemos vértice M, la pequeña pirámide que tenga base ABCD, esto que sea DE, ¿no? EFGH, ¿no? Entonces lo que se va a cumplir es que las pirámides se dice que son semejantes. ¿Sí? Entonces la pirámide de vértice P y la base es ABC, ABCD, es semejante con la pirámide de vértice P y la base es EFGH. ¿Y qué se va a cumplir cuando son pirámides semejantes? ¿Qué se cumple cuando son pirámides semejantes? Vamos a comparar, bueno, esto de la semejanza es en general para todas las regiones que hemos planteado ya no hace mucho tiempo, esto que sea S1, que sea S2. Se plantea la razón de las áreas de las bases, pero, atentos, también podría ser la razón de áreas laterales, ¿no? ¿Sí? Se cumple entonces que el área S1 de la pirámide pequeña entre el área S2, esto va a ser igual a la razón de elementos homólogos, puede ser elementos homólogos CD con HG, esto de acá elevado al cuadrado, ¿no?
¿Ya? Esto de acá, por ejemplo, va a ser la razón entre MC y MG, ¿no? Que son aristas laterales homólogas, ¿no? También se puede plantear en función de las alturas, ¿no? Esta alturita con respecto a esta otra altura, ¿no? Esto que sea un H1, esto que sea H2. También esto va a ser igual a H1 entre H2 también al cuadrado, ¿no? Así sucesivamente, la constante de semejanza elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. También se puede plantear, en este caso, la razón de volúmenes, que de repente lo más usual aquí. El volumen en este caso, no, sino el volumen de la pirámide de vértice M y la base es ABC, ABCD, dividido entre el volumen de la pirámide de vértice M y la base es EFGH. Lo que va a ser igual. Va a ser la razón, en este caso, de semejanza, pero elevado al cubo, ¿no? Pueden comprobar simplemente con la fórmula, ¿no? El área de la base por la altura sobre 3, ¿no? Las áreas de la base son proporcionales a los elementos homólogos al cuadrado. ¿Sí? Acá sería H1 entre H2, también elevado en este caso al cubo. Donde cae la constante de semejanza, ¿no? Muy bien. A continuación vamos a considerar, bueno, acá viene el problema, ¿no? No está un problema, ¿no? Pero depende de cómo se defina, ¿no? ¿Ya? Vamos a considerar el llamado tronco de prisma. ¿Ya? También estaban preguntando en la semana, ¿no? Depende, justamente eso lo estoy indicando, ¿no? De cómo se esté definiendo, ¿no? Vamos a considerar justamente una pirámide y trazamos un plano paralelo a la base, ¿no? Entonces, lo que está comprendido entre los planos paralelos es lo que vamos a denominar tronco de prisma, ¿no? ¿Sí? Esto acá es el tronco de prisma. Este sólido que aparece aquí. Bueno, la fórmula que vamos a plantear es válida justamente por lo que estoy definiendo, ¿no? Aparte, cuando hay algo así un tanto polémico, no preguntarían eso sobre verdadero o falso en admisión, ¿no? Creo que de repente los que han visto en CEPRE lo definen diferente, ¿no? O algunos profesores de CEPRE, ¿no? Tienen la pirámide trazan un plano que no sea paralelo a la base, ¿no? ¿No? Dicen lo que está entre el plano de la base y ese plano es el tronco de prisma, ¿no? Yo diría que es otro sólido, ¿no? Pero ya, bueno, si lo han definido de esa manera, entonces en todo caso aquí hay que aclarar que la fórmula que estoy dando es válida para las bases paralelas, ¿no? O sea, H, ¿no? Entonces, ¿qué indicamos así? Que las regiones de áreas A y B están en planos paralelos, ¿no? Las regiones de áreas A y B están en planos paralelos, ¿no? Muy bien, me interesa justamente su volumen, ¿no? De esta región, ¿no? Ah, así, ¿no? Un lápiz acá arriba, tronco de pirámides. ¿Sí? Hubo algo que reclamó, ¿no? Sí, hubo un lápiz, así es la parte mía, ¿no? Tronco de pirámide, ¿no? Este tronco de pirámide, el más usual, se denomina así, o también tronco de pirámide de primera especie, ¿no? Justamente me interesaba indicar su volumen. A ver, lo que completa esa pirámide, lo que completa esa pirámide, ¿sí? Es una denominación, se denomina pirámide deficiente, ¿no? Por ahí se le piden esa pirámide, ¿no? Pero bueno, nos interesa la razón de volúmenes, ¿no? ¿Qué volumen la ponen B sub X? ¿Ya? Vamos a explicar la forma de deducirlo. Por aquí vamos a considerar las alturas. ¿Sí? Las alturas, ¿no? Esta altura de la pirámide que sea H1
esta altura que sea H1 y toda la altura que sea H2. Esta altura que sea H2. ¿Está bien? Entonces ahí van a tener las dos pirámides que son semejantes y también van a considerar, primero esta fórmula, cumple que el área A entre el área B, esto de acá es H1 dividido entre H2, pero elevado al cuadrado, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces vamos a usar justamente los volúmenes, el volumen de esta pirámide, ¿ya? Este volumen que sea B sub 1, pues sería así, ¿no? El volumen B sub 1 dividido entre B sub 1 más B sub X, mejor, ¿ya? Entre el volumen B sub 1, ¿no? También acá voy a indicar B entre A, que es H2 entre H1, ¿no? B sub, el área B entre el área A va a ser H2 entre H1 al cuadrado, ¿no? Y así va a quedar. Entonces, esta razón de volúmenes, el volumen total entre el volumen B sub 1 va a quedar así. Va a ser H2 entre H1, pero elevado al cubo. Lo voy a escribir así. H2 al cubo entre H1 al cubo. Y lo demás sería un poquito de álgebra, ¿no? ¿Sí? Lo demás sería un poco de álgebra. Álgebra aritmética, ¿no? Ya, combinar todo, ¿no? Le voy a restar justamente a este volumen L, ¿no? Es como quitarle a ambos lados 1, ¿no? Y me va a quedar así, ¿no? B sub X entre B sub 1, ¿no? Bueno, que esto va a ser igual a H2 al cubo menos H1 elevado al cubo. Esto acá dividido entre H1 elevado al cubo, ¿no? Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Álgebra. Diferencia de cubos. A esa diferencia de cubos lo escribimos así. Sería H2 menos H1 multiplicado con H2 al cuadrado más H1 H2 más H1 al cuadrado, ¿no? Esto acá dividido entre H1 elevado al cubo, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, sí, observa, ¿no? Ya. Finalmente, vamos a escribir así, el volumen B sub X va a quedar así, ¿no? El volumen B sub 1 va a multiplicar, pero el volumen B sub 1 sería A por H1 entre 3, ¿no? Va a quedar así, ¿no? A por H1, se va a cancelar un H1, dividido sobre 3, está multiplicado por H2 menos H1, lo cual es H. Esto me va a quedar así, ¿no? H2 al cuadrado más H1 H2 más H1 elevado al cuadrado. Esto de acá dividido entre H1 elevado al cuadrado, ¿no? Bien, entonces ese H1 al cuadrado, ya esto lo hacemos hacia de frente, se reparte a cada uno. ¿Ya? ¿Y cómo va a quedar la expresión? Ese H1 se divide a cada uno y aquí le va a quedar H2 al cuadrado entre H1 al cuadrado, ¿no? Me va a quedar B entre A, ¿no? Y este ya va a ingresar a multiplicar. Por lo tanto, el B sub X va a quedar así, ¿no? H sobre 3 multiplicado con el área A más el área B más, bueno, acá va a quedar 1, esto va a multiplicar, y me queda H2 entre H1, ¿no? Sino que sería la raíz de B entre A, pero está multiplicado con A, eso va a ser la raíz de A por B, ¿no? Verifiquen esa fórmula. Bien, entonces ese es el volumen del tronco de pirámide. Usualmente se llama así, tronco de pirámide, o simplemente tronco de pirámide de primera especie. Y la última expresión que se va a indicar es como que si se considera la pirámide, justamente, bueno, se considera la superficie piramidal, ¿no? Entonces acá también vamos a considerar que esta área es igual a A, esta área que es igual a B, y la distancia entre esos planos, que son paralelos, sería H. Esto se denomina tronco de pirámide de segunda especie. Las formas que estamos indicando también van a ser válidas para el caso del tronco de cono, ¿no? Tronco de pirámide de segunda especie.
También van a tener pirámides semejantes. ¿No? También van a tener pirámides semejantes. Indicamos también las regiones de áreas A y B están en planos paralelos, ¿no? Las regiones de áreas A y B están en planos paralelos. Bien, también serían semejantes, ¿no? También serían semejantes. Y se puede plantear también la razón de volúmenes, ¿no? El volumen de esta, bueno, la suma, la unión de las dos pirámides es el tronco de pirámide de segunda especie, ¿ya? Entonces, la suma de los dos volúmenes de las pirámides nos va a dar el volumen total, ¿no? Entonces, el volumen de ese tronco de pirámide, ¿verdad? Que va a ser igual, ¿no? Bueno, va a ser la forma de deducirlo parecida a la anterior porque también son semejantes, ¿no? También son semejantes. Y cuando consideren las alturas, sería la suma de alturas igual a h, ¿no? Entonces, el volumen de ese tronco de pirámide, el volumen de tronco de pirámide de segunda especie, va a ser igual a lo siguiente, ¿no? También va a ser h tercios, pero va a estar multiplicado cuando usen suma de cubos, la suma de alturas de h1 al cubo más h2 al cubo, lo separan con h1 más h2 y le va a quedar algo parecido a lo siguiente, ¿no? Va a ser a más b, pero menos la raíz cuadrada del producto, ¿no? Muy bien, luego sí quedaría, ¿no? Bien, entonces bueno, vamos a explicarle foto a esto, le voy a enviar al instructor y continuamos con teoremas, bueno, ya lo que indicaron, el prismatoide, ¿no? Y teoremas especiales. Ahí pasamos a Cone, ¿no? Ya, a ver, unos minutos, vamos a borrar esto.
Esto de acá serían las alturas, ¿no? Esto de acá es A y el de acá es igual a L. Bueno, acá era B, ¿no? Ya, bueno, no importa, ¿no? Entonces se cumple que esta razón de alturas viene a ser igual a la razón de hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, la razón de volúmenes va a ser A por B por C, en la pirámide pequeña, desde el vértice O hacia justamente estos vértices, dividido entre M por N por L. Muy bien. A ver, el siguiente teorema. El siguiente teorema han ido en admisión unas veces, también en práctica de CEPRE. Bueno, se indica inicialmente para pirámides cuadrangulares regulares, pero también por ahí se puede extender, ¿no? Para pirámides cuya base es número par de lados, ¿no? A ver, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Sea entonces la pirámide regular PABCD. Es una pirámide regular, ¿no? ¿Ya? Y vamos a considerar las distancias del vértice de la pirámide hacia los puntos de intersección que hace un plano secante a las aristas laterales, ¿no? Que sea A, esta parte que sea igual a B, otra parte que sea igual a C, y que sea igual a D, ¿no? En misión, alguna vez le daban 3 de los segmentos, le pedían el cuarto segmento. También la han indicado en general, ¿no? Bueno, la propiedad que nos va a interesar primero es acerca de este cuadrilátero, ¿no? Este cuadrilátero que resulta de la intersección, en este caso de ese plano con las aristas laterales, ¿no? Dado que ese plano, que se encuentra aquí, con el plano se puede indicar diagonal, son planos secantes, las intersecciones son M, L, y digamos que es este puntito, ¿no? Entonces, sino que ellos van a ser colineales porque pertenecen a la intersección, ¿no? Lo mismo al otro lado, ¿no? Consideran la intersección de este plano con el plano de BPD, entonces también, de hecho, los puntos de intersección pertenecen a la recta secante, ¿no? Muy bien, es un cuadrilátero, no se sabe su naturaleza, pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Las aristas laterales con las alturas van a formar el mismo ángulo, ¿no? Esto va a ser alfa, digamos, acá también va a ser alfa, por acá él también es alfa, y todo esto de acá también debe ser alfa. ¿Está bien, no? Por lo tanto, a ver, ¿qué tendríamos? Allá, propiedad de geometría plana. En el indicado, pues, tal vez más fácil con trigonometría. Tal vez dije. Esto que es en B, él es B. ¿Ya? Puede ir esta bisectriz, ¿no? Recuerden la propiedad. Bueno, pueden deducir, ¿no? Sin trazos puede ser así, ¿no? Suma de las áreas, ¿no? Esta área más esta área es el área total, ¿no? ¿Sí? Y para cada área aplican la fórmula trigonométrica, ¿no? B por X entre 2, seno de alfa, D por X entre 2, seno de alfa, y el total sería B por D entre 2, seno de 2 alfa, ¿no? ¿Saben? Al seno de 2 alfa le ponen como 2 veces seno coseno. ¿Y cuánto queda? El X va a quedar 2 veces el producto de lados, 2 veces B por D, entre B más D, por el coseno de alfa. También sale con geometría, pero aplicando algunas propiedades, ¿no? Pueden trazar a partir de este extremo la perpendicular, luego acá las perpendiculares, líneas paralelas, también va a ser alfa, esto es B coseno de alfa, él es B coseno de alfa, y allá en el X por la propiedad de la semejanza, ¿no? Entonces sería él por él más él por él entre la suma, ¿no? Bueno, más fácil es en este caso me parece más fácil con trigonometría, ¿no? No siempre ocurre eso, ¿no? Pero sí en este caso. Bien, entonces con ello, este segmento, digamos que sea PQ, es bisectriz, ¿no? Acá le pueden poner X, ¿no? Entonces, ese X sería entonces ¿quién, no? Desde la observación, el X viene a ser 2 veces B por D entre B más D
por el coseno de alfa, ¿no? Pero también, para el otro lado sería A por C, 2 veces A por C, entre A más C por el coseno de alfa, ¿sí, no? Bien, entonces, ¿qué sale, no? Bien, entonces, lo que va a salir, igualando, ya que el producto entre la suma es constante, ¿no? B por D entre B más D es constante, o también puede quedar así, ¿no? Lo invierten y acomodan y le va a quedar así, ¿no? 1 entre B más 1 entre D va a ser igual a 1 sobre A más 1 entre C. Muy bien, y hace rato he escuchado lo que había indicado. Si se trata, por ejemplo, de una pirámide hexagonal regular, va a ocurrir algo parecido, ¿no? Que la altura, ¿no? La altura justamente hace el mismo ángulo con las aristas laterales, eso es verdad, ¿no? Para todas las pirámides, ¿no? Pero se da el bisectriz con los opuestos, ¿no? También, entonces, esta misma expresión, pero para los opuestos, ¿no? Que habría igual a un tercero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, esto, como se dijo, ha venido ya antes en la misión. Veamos ahora lo que respecta a lo que se llama prismatoide, prismoide o antiprisma, ¿no? Sólido medio extraño, ¿no? Sí, ¿no? O sea, estamos revisando los exámenes de admisión, sí ha venido alguna vez, ¿no? Sí he visto una pregunta de prismatoide, pero era directo, ¿no? ¿No? Directo, ¿no? Siempre sí bastante, ¿no? Bastantes problemas de esto, ¿no? A ver, ¿qué implicaría esto, no? Es un sólido, bueno, parecido pues al prisma, ¿no? Recuerdan, bueno, ustedes a mí nomás están estudiando letras, supongo, ¿no? La terminación oide significa parecido, ¿no? Parecido al, ¿no? Parecido al prisma, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero la diferencia es que las regiones que están en planos paralelos no son congruentes necesariamente, ¿no? La región de, bueno, en este caso he puesto un pentágono arriba y abajo un cuadrilátero, ¿no? ¿Está bien? Y las demás caras, bueno, las demás caras laterales, se dicen en general, se reducen a triangulares, ¿no? Depende de alguien puede decir, pero aquí hay un cuadrilátero, ¿no? Sí, pero también fácil se puede reducir a un triángulo trazando la diagonal, ¿no? Bueno, al unir todos los puntos medios de las llamadas aristas laterales, ¿no? Se unen todos los puntos medios, punto medio de acá, ya, bueno, más o menos algo así. Esta sección que se muestra aquí se denomina sección media, ¿no? Aquí uno de los puntos medios de todas las aristas laterales, ¿no? Aquí le pone área M. Y la distancia, cambiamos acá, este que es el plano P, este que es el plano Q, para no repetir letras, ¿no? Y digamos que la distancia entre los planos sea H. Bueno, ¿qué es lo que se va a cumplir? Entonces aquí primero que los planos tienen que, bueno, ¿no? Los planos P y Q son paralelos, ahí se ha ubicado las regiones de áreas A y B. Entonces el volumen de ese sólido, no medio extraño, el volumen va a ser igual a lo siguiente, mucha atención, va a ser la altura entre 6 multiplicado con el área A más el área B más 4 veces el área de la sección media, ¿no? Bueno, algo interesante, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Antes de ver más o menos la demostración, se puede indicar que en el caso que A sea igual a B, ¿no? Sean congruentes, ¿no? O sea, sea un prisma, ¿no? También se cumple, ¿no? Porque en el caso del prisma, si ustedes unen los puntos medios, va a quedar una sección parecida a él, ¿no? Digamos que todo sea A, ¿no? Entonces acá va a ser A más 4A, ¿no? Entonces va a quedar el área de la base por la altura, ¿no? Entonces también se verifica, ¿no? En el caso en que que es un prisma, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo se comprobaría, ¿no? Ese teorema, ¿no? Que, ¿no? Está bien interesante, ¿no? A ver, la forma de demostrarlo, que no parezca, no es tan complicado como pareciera en un inicio, ¿no? A ver, van a considerar, por ejemplo, un puntito en la región media, cualquier punto, o sea, digamos el punto O, ¿ya? Y lo van a unir con todos los vértices, ¿sí? Unimos con todos los vértices, tanto de la base
¿Cómo en la sección media? Primero de las bases, ¿no? Si unen ese puntito O con todos los vértices de la base, digamos, B, ¿qué se va a formar? Allá, una pirámide. ¿Ya? Entonces, el volumen, ¿ya? El volumen total sería entonces lo siguiente, ¿no? Si él es el vértice, su altura sería h medios, ¿está bien, no? Está en la sección media, ¿no? Un plano tipo base media, ¿no? Entonces, sería el área B por la altura, en este caso sería h medios, ¿ya? Un tercio de la base por la altura, ¿no? Ya, sí. Un tercio del área de la base que es B por la altura que es h medios, ¿no? Más. Lo mismo, unimos el puntito O con todos los vértices de la base, de la parte superior, y también va a quedar una pirámide, ¿bueno? También va a quedar una pirámide, así. Su volumen sería también, ¿no? Un tercio del área de la base que viene a ser A por la altura que es h medios. Hasta ahí se parece, ¿no? A por h sobre 6, acá es A por h entre 6, B por h entre 6, y va a quedar 4 sextos, falta demostrar el otro, ¿no? Ya, ahora sí, nos concentramos en la sección media ahora, ¿no? Ya, lo que pasa es que si unen este puntito con estos vértices, ¿ya? Esta región que sea, digamos, un M1, ¿no? La siguiente que sea un M2 y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que al sumar todas las áreas de este puntito le va a quedar el área M, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces más o menos lo que van a notar es la presencia de una pirámide, ¿no? Pero una pirámide se observa, vamos a girar un poquito la cámara. Ya, la pirámide más o menos va a tener esta forma, ¿no? La base media, tipo, sí, la base media. Acá le he puesto M1, ¿verdad? Algo así, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ustedes saben que si esto es la base media, acá la razón viene a ser de 1 a 3, ¿no? De las áreas, ¿no? Ahora, si nos concentramos en esta pirámide, esto de acá es H sextos. Consideren la pirámide de vértice, bueno, acá me he puesto, ¿no? Este vértice que sea, digamos, A, y la base es BCD. Allá su área, su volumen sería el área de la base que es M1 por la altura que es H sextos. H sextos, ¿qué es H sextos? H medios, ¿no? La altura es H medios, todo sobre 3, ¿no? Pero eso sería de esta pirámide, ¿no? Del total serían 4 veces, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Ahí esto va a quedar así, ¿no? 4 veces, ya, 4 veces sería el área de la base que es M1, bueno, un tercio, ¿no? Un tercio del área de la base que es H medios por la altura que, por el área de la base que es M1. Bueno, un tercio del área de la base que es M1 por la altura, ¿no? Eso va a ocurrir una cierta cantidad de veces hasta cubrir toda la sección media, ¿no? ¿Sí? Entonces acá sería M sexto, ¿no? Acá también van a sumarle los siguientes, ¿no? M2 y así sucesivamente. Entonces ya está, ¿no? ¿Ya? Entonces va a quedar así, ¿no? Esto va a ser B por H sobre 6 más A por H sobre 6. Aquí voy a factorizar simplemente sin simplificar, ¿no? Más 4 sextos de H, pero multiplicado con M1 más M2 más M3, así sucesivamente, ¿no? Esto de acá es igual a M. ¿Okay? Y ahí se factoriza entonces el M. El M para se factoriza un sexto. Y con eso ya prácticamente estaría comprobado, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Verifican la prueba. Bueno, ya para acabar toda la parte teórica, cono, se va a indicar acerca del cono también alguna propiedad y vamos a recordar un buen ejemplo, ¿no?
Una aplicación interesante de conos después, ¿ya? Ya, bueno, veamos acerca del cono que nos interesa, que es el cono circular recto, también llamado cono de revolución, ¿no? ¿Ya? Bueno, un cono en general, así como la pirámide, considera una región curva en la base y un puntito exterior, entonces se va a tener un cono de forma general, ¿no? O sea, este es un cono, ¿no? Entonces se habla de superficie cónica si consideran todas las rectas que unen este puntito con un punto de la curva. Todas las rectas, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos ahí la región, la superficie cónica, se puede indicar, ¿no? Muy bien, nos interesa un cono especial cuando la base es un círculo y cuando la altura llega al centro, ¿no? Que es el cono circular recto, también llamado de revolución, que se genera a partir de una región, de la rotación de una región triangular respecto a su diámetro, ¿no? 360 grados, ¿no? Cuando gira este segmento que mide A, va a generar la base. Lo único que no gira es este segmento que sería para el caso del cono la altura. El segmento L es el que se va a denominar la generatriz, ¿no? Está claro que se cumple Pitágoras con ellos. También las secciones que resultan de la intersección del cono con un plano que contiene a la altura, también se le denomina eje, ¿no? También la llamada sección axial, ¿no? Todos los sólidos de revolución tienen la llamada sección axial, ¿no? ¿Sí? Son los sólidos de revolución más conocidos, el cilindro y el cono, pero hay más, ¿no? Entonces aquí tenemos que la región triangular, en este caso sería APB, es lo que se llama la sección axial, ¿no? Sección axial, ¿no? Muy bien, ¿no? A las generatrices de la sección axial también se llaman generatrices diametralmente opuestas, ¿no? Muy bien, entonces aquí indicamos ya las fórmulas que nos van a interesar, primero del volumen y luego del área lateral, ¿no? Bueno, el volumen de todo cono y de toda pirámide es el área de la base por altura sobre 3. El área de la base es un círculo. La altura viene a ser igual a B, y esto acá dividido, no olviden, sobre 3, ¿no? Muy bien, ahora el área lateral, ¿no? La superficie lateral, en realidad los conos no son tan fáciles de fabricar, ¿no? ¿No? Así sean de revolución, así sean de repente un equilátero, ¿no? No es tan simple fabricar un cono así de papel, ¿no? A veces ya los fabricantes no tienen sus moldes, todo, ¿no? Pero, o sea, así en general, si uno parte de cero, no es tan simple, ¿no? Ya, a ver, este harto indicamos en cuanto al desarrollo de una pirámide, que viene a ser un conjunto de triángulos isósceles, ¿no? ¿Ya? Un conjunto de triángulos isósceles. Acá también, ¿no? La base es como si fuera una región poligonal que tiene demasiados lados. Entonces, esos triángulos isósceles van a estar cada vez más juntos, ¿no? Más juntos, más juntos. Y lo que se va a obtener es más o menos la siguiente región, ¿no? Es el llamado sector circular, ¿no? Donde este puntito sería el vértice, punto P. Estos segmentos que serían los radios vienen a ser justamente la superficie, las aristas, las generatrices, ¿no? ¿Sí? Las generatrices, ¿no? Entonces acá sería justamente el desarrollo de la superficie lateral, ¿no? En cuanto al ángulo, el ángulo central, o también llamado el ángulo acá de desarrollo, la única condición para ese ángulo es que sea menor que 360, ¿no? Esto acá es el desarrollo de la superficie lateral, ¿no? Bien, como os he dicho, puede ser que supere 180, sí, ¿no? ¿Sí? Puede ser 180 también, ¿no? ¿No? Se me ocurre ahora una pregunta recién ahorita sobre conjuntos convexos, ¿no? Sobre el desarrollo, ¿no? Puede ser, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? Si eso no es un conjunto convexo, ¿no? Ya. Bueno, se dan cuenta que depende de alfa, ¿no? ¿No? Depende de alfa, ¿no? Y bueno, lo que van a tener en esta zona de aquí, no lo comentamos, pero en el caso de la pirámide, eso representa el perímetro de la base, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentra en esta zona de aquí sería en este caso la longitud de la circunferencia, ¿no? Que es el perímetro de la base. En el que eso viene a ser 2pi por a, ¿no?
Bien, entonces el área, ¿no? El llamado área lateral sería esta área de acá, ¿sí, no? ¿No? Usamos entonces también otra vez, nos apoyamos en la trigonometría, que el área lateral, en este caso el área del sector circular, donde conocemos la longitud de arco, ¿no? Como si fuera un triángulo, ¿no? Como si fuera un triángulo, la base por la altura entre 2, ¿no? Sería entonces 2pi por A por L entre 2, y le va a quedar pi por A por L. Si nos piden el área total, bueno, de repente no se puede indicar, esto está facilito de fabricar, pues, ¿no? Con el compás, es un centro circular, ¿no? Está bien, ¿no? Luego pego esta línea con él, eso está fácil, ¿no? Porque no está difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo construimos la base, no? El problema, ¿no? Un círculo de radio A, ¿no? Ah, pero esto acá era 2pi por A, ¿no? ¿No? Esto no es simple, ¿no? Bien, claro que vamos a ver casos también bastante sencillos, ¿no? Cuando hay una relación ya entre ellos, ¿no? Vale, consideremos el alfa. Primero, el alfa, que es el llamado la medida del ángulo de desarrollo. Primero en radianes, ¿no? Entonces, si consideramos el ángulo en radianes, ¿no? Si consideramos el ángulo en radianes, sería la longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿no? A alfa por L es 2pi por A. O sea que alfa va a quedar así, ¿no? Va a quedar A entre L, el radio de la base entre la generatriz por 2pi. Entonces en radianes, ¿no? Si quiero en sexagesimales, en vez de 2pi vamos a poner 360 grados, ¿no? Muy bien. No, de hecho, entonces a partir de acá ustedes pueden notar valores sencillos de medir, ¿no? Por ejemplo, un valor fácil y también en la construcción es cuando ese alfa sea 90, ¿no? Si el alfa vale 90, la relación entre radio y L viene a ser de 1 a 4, ¿no? Eso está fácil, ¿no? Si fuese 180 el alfa, también un semicírculo, se trata de un cono equilátero. Eso lo indicamos por aquí. Entonces, ya lo ponemos aparte mejor, ¿eh? Un cono equilátero, ¿ya? En este caso, la relación entre L y A sería de 1 a 2, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, continuamos en un momento con el cono equilátero, ya la parte final de conos y una aplicación, ¿no? ¿De acuerdo? Una aplicación en la cual tienen que alucinar bastante, ¿no?